Hola a todos, soy el doctor Francisco García, dietista nutricionista y tecnólogo de los alimentos. Y hoy vamos a aclarar uno de los temas que más confusión genera cuando en un análisis aparece una palabra que asusta, colesterol alto. Porque, de repente, parece que hay una lista interminable de alimentos prohibidos, como si a partir de ese momento todo lo que comes estuviera mal. Pero la realidad es muy distinta. No todos los alimentos asociados al colesterol son enemigos, y de hecho, muchos de ellos no necesitan eliminarse, sino simplemente ajustarse en cantidad o frecuencia, y en algunos casos, ni siquiera eso. Existe una creencia muy extendida que dice así: un alimento tiene colesterol, está prohibido. Y esto, directamente, no es cierto. Hay numerosos alimentos con un contenido elevado de colesterol que no empeoran el colesterol en sangre de forma significativa. Incluso, algunos pueden contribuir a mejorar el perfil lipídico. Lo importante no es solo el colesterol que comes, sino cómo responde tu organismo a ese alimento dentro del contexto global de la dieta. Aquí aparece un punto clave que muchas veces se pasa por alto. Un valor de colesterol total aislado no nos da información suficiente. Cuando recibimos una analítica y vemos que el colesterol total está por encima de 200 mg/dl, que hoy en día se considera el límite superior, la pregunta no debería ser solo ¿qué tengo que dejar de comer?, sino algo mucho más importante: ¿cómo está distribuido ese colesterol? Porque dentro del colesterol total distinguimos dos grandes fracciones: el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, y el colesterol LDL, llamado colesterol malo. Aunque incluso aquí hay matices importantes. Si el aumento del colesterol total se debe a una subida del HDL, estamos ante una situación favorable, no peligrosa. Un HDL alto significa que tu cuerpo está retirando colesterol de las arterias y transportándolo al hígado para su eliminación, lo que reduce el riesgo cardiovascular. Por eso, cuando alguien te dice, ¿tu colesterol total está alto?, la siguiente pregunta debería ser inmediata: ¿cuánto tengo de HDL? Valores de HDL por encima de 60 mg/dl se consideran excelentes, y lejos de ser un problema, son un factor protector para el corazón. En ese contexto, no tiene sentido hablar automáticamente de prohibiciones alimentarias estrictas sin analizar el conjunto completo. A partir de aquí, es cuando realmente podemos empezar a hablar con criterio de qué alimentos conviene evitar, cuáles solo hay que moderar y cuáles, sorprendentemente, pueden formar parte de una dieta saludable, incluso con colesterol elevado, cantidad de colesterol circulando en la sangre y, en consecuencia, disminuir el riesgo cardiovascular. Por eso, además del colesterol total y del HDL, es imprescindible prestar atención al LDLA. Ahora bien, aquí hay otro matiz clave que casi nunca se explica: no todo el colesterol LDL es igual de perjudicial. El LDL se compone de partículas de distintos tamaños. Las más problemáticas no son las grandes, sino las partículas pequeñas y densas, porque se oxidan con mayor facilidad y tienen más tendencia a incrustarse en las paredes de las arterias, favoreciendo la formación de placas de ateroma. El problema es que este detalle no se mide de forma rutinaria en una analítica convencional, así que cuando aparecen valores elevados de LDL, lo habitual es escuchar un mensaje alarmista: cuidado, tienes un riesgo cardiovascular muy alto. Sin embargo, la propia estadística nos muestra algo que resulta chocante para muchas personas: una proporción importante de infartos e ictus ocurre en personas con valores de colesterol aparentemente normales. Esto nos indica que el colesterol, por sí solo, no explica todo el riesgo cardiovascular, y que todavía necesitamos avanzar mucho más en qué marcadores son realmente los más fiables para predecirlo. Toda esta explicación tiene un objetivo muy concreto: dejar claro que no todos los alimentos ricos en colesterol empeoran nuestra salud cardiovascular. De hecho, está ampliamente demostrado que alimentos con un alto contenido en colesterol dietético como el huevo no solo no empeoran el perfil lipídico en la mayoría de personas, sino que pueden mejorar los niveles de HDL.
el colesterol protector. Por eso, en lugar de hablar de prohibiciones absolutas sin contexto, vamos a ordenar los alimentos de una manera mucho más útil y realista. Vamos a dividirlos en 3 grandes grupos cuando el colesterol está elevado. Alimentos que conviene evitar o eliminar, alimentos cuyo consumo debe ser controlado y moderado, alimentos de consumo libre o incluso recomendable para mejorar el colesterol. Como muchas veces, el mensaje que recibimos es simplemente tienes el colesterol alto, sin más detalles sobre HDL o LDL. Esta clasificación práctica puede ayudarte mucho a tomar mejores decisiones en tu día a día. Empezamos por el primer grupo, a los alimentos que sí conviene restringir de forma clara. Y aquí voy a ser muy directo. A los alimentos ultraprocesados y de origen industrial deberían reducirse al mínimo. Ojo, porque el término alimento procesado puede llevar a confusión. No estamos hablando de una simple legumbre cocida o de un yogur natural. Nos referimos a productos industriales cargados de grasas de mala calidad, azúcares añadidos, sal en exceso y aditivos que alteran el metabolismo lipídico. Prácticamente todos los alimentos que encontramos en una tienda o en el supermercado han pasado por algún tipo de procesamiento. Y aquí es donde suele surgir la confusión. Una lechuga, por ejemplo, ha sido recolectada, se le han quitado las raíces y se ha envasado en plástico. Técnicamente está procesada, pero sigue siendo un alimento natural. Lo mismo ocurre con los copos de avena. La avena ha sido sometida a un proceso mecánico para poder digerirse mejor, pero su composición es simple. Un solo ingrediente en avena. Por tanto, no todo lo procesado es negativo. Una forma mucho más útil de clasificar los alimentos es fijarnos en qué llevan dentro. No solo en sí han pasado por un proceso. Si hablamos de productos con un único ingrediente o con muy pocos añadidos, estamos ante alimentos que pueden formar parte perfectamente de una dieta saludable. De hecho, existen alimentos procesados que son incluso beneficiosos, como las legumbres ya cocidas, las verduras hervidas o congeladas. Son productos que se han tratado únicamente para mejorar su conservación y su comodidad de consumo. En la mayoría de los casos, mantienen una composición muy sencilla y nutricionalmente interesante. En cuanto a las conservas, si no existe un problema añadido como la hipertensión arterial, la pequeña cantidad de sal que contienen no tiene por qué representar un inconveniente para el colesterol. Por eso es importante entender bien de qué estamos hablando cuando decimos alimentos procesados. Cuando me refiero a alimentos que conviene eliminar en una dieta para reducir el colesterol, hablo de productos ultraprocesados, aquellos con listas interminables de ingredientes, grasas de mala calidad, azúcares añadidos y sustancias que alteran el metabolismo lipídico. Esos sí deberían quedar fuera de una estrategia seria para bajar el colesterol. Pasamos ahora al segundo grupo en alimentos cuyo consumo se puede realizar con bastante tranquilidad, siempre adaptándolo a nuestras necesidades nutricionales de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Aquí entran aquellos alimentos que no pertenecen al grupo anterior, incluidos los que tradicionalmente se señalan como ricos en colesterol en carnes, pescados, huevos y lácteos. Estos alimentos no provocan automáticamente una subida del colesterol en sangre, se pueden consumir sin problema dentro de una dieta equilibrada. Ahora bien, si una persona presenta valores muy elevados de colesterol y quiere reducirlos con mayor rapidez, su consumo excesivo puede ralentizar el proceso, no porque sean perjudiciales, sino porque aportan colesterol dietético que conviene moderar temporalmente. La estrategia en ese caso es sencilla: ajustar cantidades. Si antes se consumían, por ejemplo, 10 huevos a la semana, tal vez durante un tiempo convenga reducirlo a 5 o 6, combinándolos con otros alimentos y fuentes proteicas. El objetivo no es demonizar estos alimentos naturales, sino integrarlos de forma inteligente, evitando excesos innecesarios mientras trabajamos en mejorar los niveles de colesterol de manera global con un único ingrediente, sin que estos alimentos desplacen el tercer gran grupo, que es, sin duda, el más importante cuando hablamos de mejorar el colesterol. Este tercer grupo lo forman los alimentos que deberíamos consumir en mayor cantidad en frutas, verduras y cereales integrales, es decir, todos aquellos alimentos que aumentan de forma natural el contenido de fibra en la dieta. Y la fibra
es una pieza clave, porque no suele estar presente en cantidades relevantes ni en los alimentos ultraprocesados, ni, en general, en los productos de origen animal. Es cierto que algunos productos industriales pueden contener fibra, pero cuando analizamos el conjunto de ingredientes, no compensa frente a sus efectos negativos. Por eso, este tercer grupo debería ser de consumo prácticamente libre y estar presente en todas las comidas a lo largo del día. ¿Por qué es tan importante? Porque la fibra ayuda a regular el colesterol en sangre, tanto el que procede de los alimentos como el que produce nuestro propio organismo cuando su metabolismo no funciona de forma óptima. Si queremos tener éxito real reduciendo el colesterol, esta clasificación en 3 grupos es fundamental. Limitar los ultraprocesados, moderar los alimentos ricos en colesterol cuando sea necesario, y aumentar claramente el consumo de alimentos de origen vegetal. Además, conviene recordar que lo que más contribuye a elevar el colesterol HDL, el colesterol bueno encargado de retirar grasa de la circulación, no es un alimento aislado, sino el estilo de vida. Una vida activa con ejercicio regular y una alimentación rica en productos vegetales. Eso sí, es importante evitar un error muy frecuente en desplazar unos alimentos por otros. Que el huevo, por ejemplo, no tenga un impacto negativo significativo sobre el colesterol, no significa que deba consumirse a todas horas. Comer huevo en el desayuno, la comida y la cena no facilitará, ni mucho menos, la reducción del colesterol. La clave, como siempre, está en el equilibrio. Espero que este video te ayude a entender mejor cómo manejar tu alimentación cuando el colesterol está elevado. Si te ha resultado útil, dale al like. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en los próximos videos.